aceptar ese mantra es lo más cómodo para no hacer nada y seguir viviendo de parásitos y o normalizar la miseria, ¿ya? Pero eso forma parte del daño antropológico, que se lo voy a leer ahora. El castrismo causa gran daño antropológico a los cubanos. Oigan esto, cuando se dice que el castrismo ha causado y causa daño antropológico al pueblo cubano, probablemente muchos se preguntan, ¿qué significa eso exactamente? Es la ciencia que estudia las características físicas, psicológicas y culturales del ser humano. Bueno, hay daño antropológico cuando además del deterioro social, fíjense, económico y cultural en un país, hay daño a la condición humana y la persona pierde la conciencia de sí misma como constructora de su destino. No es capaz de pensar de manera independiente para evaluar la realidad. Repite lo que le han sembrado en su cerebro. No es ella misma, sino otra que ha sido moldeada para hacer y pensar de una manera dirigida. Ay, hay que ir a ver la bambán. Hay que ir a ver la charanga. Eso es puro daño antropológico. En Cuba, cuando uno escucha todo lo que tengo se lo debo a la revolución, o habla de los logros de la revolución, o afirma que la escasez de todo es culpa de otro gobierno de Estados Unidos y no el de su propio país que impuso el comunismo, esa persona ha sufrido daño antropológico, porque ni tiene realmente nada, ni hay tales logros, sino pobreza y hambre, ni es el embargo responsable del desastre nacional. El daño humano en Cuba tiene básicamente tres fuentes. Uno, el sistema de educación. Dos, el bombardeo incesante de propaganda y desinformación en los medios de comunicación. Y tres, los discursos oficiales. Entre todos generan lo que José Ortega y Gasset llamaba el hombre masa, aquel cuya vida carece de proyectos y va a la deriva y por eso no construye nada. O sea, se trata de aquellos que pierden la capacidad de pensar con cabeza propia y por eso se les han oxidado las neuronas y se han extraviado por caminos equivocados de consignas y clichés. Es como si les hubiesen dañado físicamente el cerebro. Y eso es a veces irreversible. Por ejemplo, en Cuba hay muchos ancianos que pese a estar en la miseria continúan alabando a la revolución, como en los años 60. Ya no son capaces de usar sin miedo su inteligencia y razonar con criterio independiente. Entre las máquinas de lavado de cerebro sobresalen las escuelas y universidades, lo que digo ahorita. Desde que el niño aprende a leer, tiene que jurar cada mañana, pioneros por el comunismo, seremos como el asesino de la cabaña. Luego viene la increíble tergiversación de la historia de Cuba y el mundo. Durante 61 años, bueno, ya 64, la enseñanza castrista se ha dedicado a inculcar el desprecio a los valores de la cultura occidental, la democracia y las libertades del ciudadano moderno y a glorificar la dictadura. Hoy nadie se escandaliza cuando niños y adolescentes gritan a los disidentes: abajo los derechos humanos. Hay daño antropológico cuando además del deterioro social, económico y cultural en un país, hay daño a la condición humana y la persona pierde la conciencia de sí misma como constructora de su destino. No es capaz de pensar de manera independiente para evaluar la realidad. Repite lo que le han sembrado en su cerebro. No es ella misma, sino otra que ha sido moldeada para hacer y pensar de una forma dirigida.